Pueden tomar asiento y vamos a dar lectura al Salmo número 24 y vamos a leerlo desde el 1 hasta el número 10. Dice así el versículo, así comienza el Salmo. Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro. Oh Dios de Jacob, Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Selah. Hasta aquí esta lectura. Le damos lugar a nuestro hermano Alfredo, que está a cargo de la reunión, que el Señor... Queridos, vamos a tener una palabra más de oración. Padre Santo, Dios eterno, que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por esta bendición tan grande que nos das de estar en tu casa de oración. Y ahora rogamos, Señor, tu bendición también para esta última parte, en la cual, Señor, tú nos das tanto el Espíritu Santo como tu palabra para que nosotros, como hijos tuyos y siervos tuyos, podamos abrirla y predicarla, Señor, para que tu palabra pueda cumplir esa obra para la cual fue enviada, de llegar a las almas, de alcanzar los corazones y de transformarlos. Te rogamos, Señor, que tú nos hagas aptos para semejante responsabilidad y semejante tarea. Te rogamos también tu bendición por aquellos hermanos que hoy no pueden estar, por las inclemencias del tiempo, Señor, o por la distancia, que tú los puedas consolar. Gracias te damos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos, tenemos este pasaje del Salmo número 24, que es muy precioso y que lo cantamos. Tenemos la bendición también de que otro hermano le haya puesto a estos textos la música para que nosotros podamos entonarlos y alabar de esa manera al Señor. Por un lado, la primera parte del Salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y por el otro lado, desde el versículo 7 hasta el final se canta este Salmo tan precioso. Y si bien uno sabía que le tocaba la palabra para hoy, como siempre digo, el Señor muchas veces nos pone un tema o algo en el corazón sobre lo cual meditar o hablar o pensar, pero no así el texto particularmente. Y el tema que el Señor puso en mi corazón ya durante toda esta semana, que es el gran tema de la palabra de Dios y el gran tema de la Biblia, es el Señor Jesucristo. Pensando cómo se predica al Señor Jesucristo o cómo no se lo predica al Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con que hay muchas congregaciones que lamentablemente se dicen ser cristianas, pero que desde el púlpito prácticamente ya no se lo nombra al Señor Jesucristo como tal. Y si se lo nombra de una manera completamente irreverente,
poniéndolo a la par de un pecador o de una persona más. Uno ahora que tiene contacto por medio del celular con otros hermanos y con mucha gente, puede ver cómo el nombre y la persona del Señor Jesucristo muchas veces es tenida en menos. No necesariamente se hace a propósito esto, pero hay muchas personas y muchos hermanos sinceros que son mal enseñados y por lo tanto son mal aprendidos. Y por otro lado, nosotros estamos viendo, ya sea en la escuela dominical, en la reunión de jóvenes, en la reunión de preadolescentes, en las reuniones de oración, aún en las reuniones de mujeres también, aunque no las presenciamos, sabemos que están tratando temas preciosos y tenemos la bendición de que cada vez que se abre la palabra de Dios, el Espíritu Santo, si somos sinceros y somos temerosos, nos guía, como dice la palabra, a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Y el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, que al juntarnos a leer la Biblia y al encontrar en ella al Señor Jesús, es toda una bendición, queridos. Es todo un privilegio, pero también es algo que lo puede obrar solamente Dios con aquellos que nos humillamos, aunque no lo merezcamos, porque ciertamente no lo merecemos. Y no estoy diciendo que hay gente que se lo merece y otras que no, porque realmente nadie se merece semejante privilegio. Pero sí corresponde dar la gloria y la honra al Señor y el agradecimiento, porque Él nos permite estudiar la palabra de Dios y conocer acerca de su Hijo Jesucristo. Y este Salmo 24 que ayer se cantaba, no sé si en la reunión de preadolescentes o en la reunión de jóvenes, me hizo ver cuánto nos habla del Señor Jesús y de la obra de Dios. Con la ayuda del Señor, en este tiempo que tenemos, vamos a tratar de hablar de eso, ¿no? Y yo personalmente separé el Salmo, que son 10 versículos, en 3 partes. La primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Después la segunda parte, el versículo 5 y 6. Y por último, la última parte del Salmo, desde el 7 hasta el 10. Y en lo poco que pude entender y lo más poco que voy a poder transmitir de lo que entendí, porque siempre cuesta mucho transmitir una idea, entendí que la primera parte, todo el Salmo en realidad nos habla de la obra de Dios en su plenitud. Abarca desde la creación, en los primeros versículos, hasta la victoria del Señor Jesucristo que efectuó en la cruz del Calvario. Y esta primera parte que les decía hasta el versículo 4 nos narra de manera tan contundente y clara la santidad y el poder de Dios. Una santidad que es perfecta e inalcanzable, un poder de Dios que es perfecto y que también es inalcanzable. Yo le puse en mi cuadernito de subtítulo Lejanía de Dios, porque estos textos que están acá nos hacen ver qué lejos que está Dios, qué alto que está Dios. Cuando la palabra de Dios habla justamente de nuestro Señor, dice que es el alto y sublime. Es tremendo eso.
Luego en otra parte habla del abismo que nos separa de Dios, o de la gran cima que hay entre Dios y los hombres, al punto tal que es prácticamente inalcanzable. Y sabemos que no siempre fue así. Cuando Dios hizo al hombre lo hizo perfecto, y lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo sin pecado. Capaz el hombre de estar con Dios y Dios de estar con el hombre y con la mujer. Una comunión preciosa que a esta altura de la historia de la humanidad y de nuestras vidas nos parece inentendible, podríamos decir. No nos alcanza, hoy se decía, ¿no?, a la mañana, para poder entender todo lo que es Dios, no nos alcanzaría la vida. Y tampoco creo que nos alcanza el entendimiento para poder comprender lo que era la verdadera comunión que tenía el hombre y la mujer, Adán y Eva, con Dios antes de pecar. Lo que sí nos dice la Biblia es que esa comunión, lamentablemente, se perdió, se rompió, a causa del pecado del hombre. Entonces Dios en muchas oportunidades a través de la Biblia empieza a definirse y darse a conocer al hombre. La palabra de Dios es un libro que abarca gran parte de la historia del hombre, y podemos ver que a lo largo de toda la Biblia Dios se acerca a ese hombre pecador. Y lo primero que hace es darse a conocer. ¿Y cuánto peso tiene estos primeros 2 versículos en este tiempo de tanta incredulidad, de tanto enfriamiento aún de los hijos de Dios? Como dijo el Señor Jesucristo, la caridad de muchos se resfriará. Solamente ponerse a meditar en estos 2 versículos primeros. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo y todos somos ¿de quién? De Dios, de Jehová. Y vamos a leer, por ejemplo, hay muchos textos, pero vamos a leer uno en Éxodo 19, el versículo 5. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este texto es muy precioso porque Dios está haciendo, como dice ahí arriba, alianza con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Esta alianza ya lo hemos estudiado en su momento, ¿no? Es una alianza condicional. ¿Qué quiere decir que es condicional? Que tiene condiciones. Nosotros estamos viendo en estos días que hay una alianza o un pacto de Dios que es eterno, que lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pacto de Dios, entonces decíamos, hay un pacto que es eterno. Y lo estamos estudiando en la escuela dominical. Ese pacto es inquebrantable. Dios lo juró a los patriarcas y lo ha de cumplir inexorablemente. Haga lo que haga el pueblo de Israel, haga lo que haga la iglesia, ese pacto se va a de cumplir. Después había otro pacto, que es el que acabamos de leer. Si el pueblo guardaba el pacto con el Señor, iban a ser un especial tesoro. Eso mismo se repite después en el Nuevo Testamento para nosotros, que seremos especial tesoro. Y acá el Señor dice: porque mía es toda la tierra. Entonces ya ahí nos está acercando Dios una definición de lo que Él es, pero también cómo Él está queriendo acercarnos nuevamente hacia Él. Dios nos está diciendo: la tierra es toda mía. Todo lo que está en la tierra también es mío. Las personas son mías porque yo las creé. La semana pasada se leía el Salmo 100. ¿Qué decía el Salmo 100?
Él nos hizo y no a nosotros mismos. Una definición también. Como les decía, estamos viviendo tiempos en donde estas cosas se niegan rotundamente. No hablemos de la ciencia, de la mal llamada ciencia del hombre, que es una ciencia sin Dios. Porque también hay pensamientos y doctrinas diabólicas que se van introduciendo aún en las iglesias. Como decía el pastor el martes, se va mezclando la evolución con la teoría de la evolución se va mezclando con la doctrina de la creación y se hace una amalgama para satisfacer a todas las personas. Y acá Dios nos da esta definición, que es una afirmación y es una verdad. En otra parte, en Deuteronomio, dice que los cielos, que es lo que vemos nosotros, y los cielos de los cielos, que es lo que no llegamos a ver ni siquiera a tocar, también los hizo Dios, en Deuteronomio 10. Y después Pablo lo repite ahí en 1 Corintios 10, que dice que del Señor es la tierra y todo lo que la hinche. Y podríamos quedarnos con esta definición de Salmo 24, pero miren lo que dice el versículo 2, ¿cómo empieza? Y la primera palabra, ¿cuál es? ¿Por qué? Y yo pensaba, ¿por qué Dios tiene que explicar? ¿Por qué Él es dueño de la tierra y de todo lo que en Él habita? ¿Por qué lo tiene que explicar? Con el versículo 1 nos tendría que bastar, alcanzar. Yo decía, aún para aquellas personas que se cuestionan esto, y que Dios no tendría por qué dar explicaciones, en su misericordia y en su bondad el Señor nos tiene que explicar. Y quizás nosotros, aún siendo hijos de Dios, nuestro corazón empezamos a cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué yo no soy dueño de mi vida? Acá dice que Dios es dueño de todo. ¿Por qué Dios es dueño del mundo? Y en su misericordia, como decimos, a nuestros cuestionamientos, que muchas veces son inconscientes y otras veces no, dice porque Él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Y inmediatamente nos hace, si somos sinceros delante del Señor, entender nuestra pequeñez, entender lo finito que somos. ¿Qué quiere decir que somos finitos? No que somos flacos. Tenemos fin. Que tenemos fin. Tenemos un principio, tenemos un final. Así de chiquititos somos delante de todo esto que el Señor nos está mostrando acá. Miren lo que dice en Job. Antes de los Salmos está Job. El capítulo 38. Es todo el capítulo, precioso y también revelador. Solamente vamos a leer ahora el 3, Job 38. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú. Miren lo que tiene que hacer Dios con nosotros, que somos nada. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre ella mi decreto y le puse puertas y cerró, etcétera, etcétera. No podemos leer ahora todo este texto, pero precioso también para meditar. Entonces Dios nos dice que Él fundó la tierra y ahora también nos explica por qué.
y a la vez nos hace entender que ni siquiera nosotros estábamos. ¿Quién de alguno de ustedes puede decir que estaba ahí? ¿Por qué el hombre quiere siempre estar donde no le corresponde? Quiere indagar donde no hay que indagar. Quiere responder lo que no se puede responder. Estas preguntas no son para tener respuesta. Hay que quedarse callado. La respuesta de Job, ¿cuál fue? La habíamos leído hace unos domingos, ¿no? El versículo 6 de Job 42. ¿Qué dice? Job 42, 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento, en el polvo y en la ceniza. Esa es la actitud que tenemos que tener frente a este Dios todopoderoso que hizo la tierra y todo lo que hay en ella y todos los que en ella habitan. Pero tenemos que tener esa verdadera humildad, queridos, de postrarnos delante del Señor. No tratarlo como a uno más, porque tendríamos que caer muertos delante del Señor, porque nunca vamos a estar en igualdad de condiciones. El pensamiento del mundo y de los que reprueban al Señor, miren, 2 Pedro 8. Página 269, 2 Pedro. Estoy en Juan, perdón. Segunda Pedro capítulo 3. 266. El versículo 3. 3:3. Sabiendo primero esto, miren lo que se está hablando tanto en la reunión de los martes, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran cómo, voluntariamente, que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está sentada, por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si nosotros ahora tenemos este mundo, es porque por gracia el Señor está esperando, como dice también ahí en Pedro. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Hay gente que se burla, dicen que el diluvio no existió. Acá Pedro lo asevera. Y también el Señor, así como fundó la tierra, un día la ha de destruir, la ha de pasar por fuego. Y en el medio estamos nosotros, de paso, con el propósito santo de creer en esta palabra y después, como dice también ese texto, creí, por tanto, hablé. De nada sirve que nos llenemos el corazón y la mente de estas cosas y que después las guardemos, en el sentido de no compartirlas. Volvamos al Salmo 24. Una vez que está establecida esta gran separación y este gran poder de Dios y esta gran santidad de Dios, el rey David pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Versículo 3, Salmo 24, 3. ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Cuando Dios se le aparece a Moisés, en un momento Moisés ve pasar a Dios
y quiere acercarse, pongan un señalador ahí en el Salmo 24, así no lo perdemos. Y vayamos a Éxodo 33. Vamos a responder esta pregunta que leímos recién. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? Éxodo 33, versículo 20, página 94. Fíjense el versículo 18. Entonces Moisés dijo: ruégote que me muestres tu gloria. Y respondióle Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, cuando David pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Puede ser un hombre? ¿Puede un hombre entrar delante del Señor y verlo? Acá nos dice que no. Si vamos a Isaías, en el capítulo 6, página 713, ¿valen? 713 del Antiguo Testamento. Esta es una visión de Isaías, profética, que dice en el versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, que son ángeles. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, ¿qué serían los quiciales? ¿Los marcos? ¿Los dinteles? ¿Las bisagras? ¿Qué pasó? Se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vamos a leer hasta acá. Isaías, que estaba viendo una visión de lo que es el cielo, ¿vieron que en la reunión de préstamos estamos viendo lo que es el cielo? Y los ángeles y la gloria de Cristo. Isaías también, como 600 años antes de Cristo, pudo ver estas cosas. ¿Y qué sintió? Ay de mí, que qué, que soy muerto. Si no fuese porque se acercó un ángel y lo santificó con esa brasa encendida, iba a caer muerto. Tremendo entonces este poder. Entonces la respuesta es que ningún hombre pecador puede ver y presenciar al Señor. Pero luego, en Juan, el Evangelio según San Juan, hay un texto cortito pero muy precioso, en el capítulo 1, página 103, el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. 2 puntos. Esa es la primera definición. El unigénito Hijo, el Verbo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, etcétera, etcétera. Entonces hay alguien que sí le vio. ¿Quién es?
El Señor Jesús, que era un hombre, pero que no tenía, ¿qué cosa? Pecado. Y que desde la eternidad es el Verbo que luego se encarnó, también por misericordia. Y le declaró, como dice acá. Él le declaró. Qué precioso, ¿no? Porque tenemos un Dios que es inaccesible en términos humanos, que no podemos llegar a Él, pero viene el Hijo y lo declara. Me acordaba después de Hebreos, ¿no? Que dice, Dios habiendo hablado muchas veces, vamos a buscarlo, creo que es Hebreos 1.1, ¿no? Hebreos 1.1, página 244. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a guardar este texto porque no lo tenía pensado, pero tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. El Padre, que hay un texto que después lo pueden buscar, en 1 Timoteo 6:16, que dice que habita en luz inaccesible, que no se puede acceder de tanta santidad que hay. Estaba con el Hijo, con el Verbo, y ese Verbo no solo vino a declararnos al Padre, como leímos en Juan 1:18, sino que también hizo la purgación o la limpieza de nuestros pecados por sí mismo. Entonces acá tenemos a nuestro Señor Jesús. El Salmo 24, 2000 años antes, 1000 años antes de Cristo, nos está diciendo, el Señor Jesús es el que va a habitar delante del Señor. ¿Quién habitará? Como dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El único que cumple con esas condiciones es el Señor Jesús. A veces hablamos de los nombres del Señor Jesús, ¿no? Hay un corito, su nombre es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y acá podemos decir que el versículo 4 del Salmo 24 son más nombres. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Podríamos hablar de cada una de estas características horas. El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Entonces vemos que Dios nos presenta todo el panorama. Nos dice que Él está en los cielos, que Él fundó la tierra, que es todopoderoso. Ahora nos presenta al Hijo, el único que puede estar delante de Él, pero que sabemos a través de las Escrituras que vino, como dice Juan, y habitó entre nosotros. Es tremendo esto, cuando analizamos palabra por palabra de ese texto, y vino y habitó entre nosotros, que tenemos esta condición tan triste de pecado. Y ahora avanzamos en Salmo 24, porque dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. ¿Cómo el Señor Jesús ha de ser bendito si ya tiene todo? Toda la gloria del cielo ya las tiene. Y acá nos dice que
por ser como es, ha de recibir la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salud. Ahí está. ¿Cómo? Es la iglesia, la amada, la esposa. Ahora vamos a leer un texto en Isaías, pero primero vayamos a 1 Samuel, antes de los Salmos. 1 Samuel 2, la oración de la mamá de Samuel, versículo 8. 290. Página 290. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, que quiere decir al necesitado, ensalza del estiércol. Qué fuerte, ¿eh? Para asentarlo con los príncipes, y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. Qué precioso, queridos, poder ver cómo Dios no se queda quieto. El otro día el pastor decía, la misericordia siempre es ¿qué? Es movimiento, es acción. No se queda en la palabra de Dios, se mueve. Acá nos está diciendo que levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol. Eso es lo que quiere decir acá, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. El versículo 6 ya no está hablando de Dios ni de Cristo. Salmo 24, 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y vayamos por favor a Isaías 53, página 753. Habla de los sufrimientos del Señor Jesús antes, durante la cruz del Calvario. El versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué dice acá que va a ver el Señor? Linaje. ¿Qué es el linaje? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. La generación, una línea. Y esto, si lo vemos con los ojos de la fe, el Señor Jesús en la cruz, viendo a los escarnecedores, en el momento en que dijo consumado es, ¿qué estaba viendo también según esto? Estaba viendo a nosotros, queridos. Verá linaje. Del trabajo de su alma, el versículo 11, verá, ¿y qué? Y será saciado. Vieron que el Señor Jesús tenía sed en la cruz, ¿no? Miren la sed que tenía. Sed por salvarnos. Con su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Entonces ahora podemos entender el Salmo 24. Él recibirá bendición de Jehová y justicia, la justicia que nos justifica a nosotros. Tal es la generación de los que le buscan. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, es la invitación. El Señor ya vino a buscarnos. Ya dio su vida en la cruz. Ahora nosotros tenemos esta responsabilidad
que es de vida o muerte. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, para ya no ser criaturas, como decía la semana pasada el hermano, de Dios, sino ser ahora hijos de Dios. Y luego el versículo 7 hasta el final del Salmo 24, que tiene que ver con lo que leímos recién, en Hebreos 1. Vamos a comparar las dos cosas. En el Salmo 24 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Háganse en su mente, el otro día se mencionaba, ¿no?, las fortalezas y los castillos, se mencionaba el foso. ¿Y cómo eran las puertas? ¿Cómo se tenían que abrir? Se tenían que levantar, ¿no? Levadizas. Y si las puertas se tienen que levantar, ¿por qué es? ¿Cómo estaban antes? Cerradas. Toda la primera parte del Salmo nos está diciendo que el cielo está allá arriba, nosotros estamos acá abajo. Estamos en el estiércol y en el polvo por nuestro pecado. Pero ahora las puertas del cielo se abren porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Sabemos a través de la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús, su cuerpo yacía en el sepulcro, Él estaba presentándose delante del Padre ¿con qué? Con su sangre. Está en Hebreos capítulo 9. Acá está la sangre mía derramada en la cruz. Pero cuando el Señor va llegando al cielo, ocurre este suceso tan precioso. Entra el Rey de Gloria en el cielo, venciendo, luego de dar su vida en la cruz. Los ángeles preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. En Apocalipsis nos dice en el capítulo 19: Rey de reyes y Señor de señores. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Otra vez pregunta para que nos quede claro: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, de la gloria. Y durante 3 domingos seguidos se leyó 1 Timoteo 2:5. Hay asimismo un Dios en los cielos y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ese es el hombre que predicamos y ese es el Dios que predicamos. No podemos hablar de la Biblia sin hablar de Cristo. No podemos hablar de Dios sin hablar de Cristo. No podemos hablar del hombre sin hablar de Cristo. Hace un tiempo me mandaron y lo mencioné. Lo quería preparar para leerlo, pero no hice a tiempo. Que me mandaron un texto, una meditación cortita, que habla del poder de Dios sobre mi vida. Y cuando uno lo lee rápido, dice: qué lindo, qué correcto que es. Porque dice que no tenemos que preocuparnos de nada, porque Dios se ocupa de todo, porque Dios me hizo, porque Él es poderoso, porque no tenemos que preguntarle. Y lo hablaba, ¿no?, con la hermana Noemí y me decía: fíjate que no mencionan al Señor Jesús. No mencionan al Señor Jesús. La semana pasada un hermano subió un estado con una frase que la mencionaban mucho los hermanos Di Pardo, que yo la recuerdo vagamente, pero seguro que ustedes la conocen mejor. Hablando del Señor Jesús, que es ¿qué?
El testigo silencioso, ¿cómo es? Es el huésped invisible. Decilo fuerte. Entonces es nuestro huésped invisible y nuestro oyente silencioso, Cristo. Porque el Señor dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de vosotros. Ahora el estado este que vi, ya no decía Cristo, decía Dios. Y uno puede decir, pero está bien, porque Cristo es Dios y Dios es Cristo. Pero cuando uno pone eso y saca la palabra de Cristo, como dice Pablo, la palabra de Cristo habite en nuestros corazones, está también haciendo una declaración y se está acomodando a un nuevo mundo que se prepara para un Dios general que le quede bien a todos, que se acomode, ¿sí? Quitados del medio el escándalo de la cruz. Ahí está. Pablo decía, quitados del medio el escándalo de la cruz. Molesta a Cristo, molesta al Señor Jesús. Algunos lo nombran a Jesús y dicen Jesús, ni siquiera le ponen el título de Señor o de Cristo. O como decíamos hoy, yo he escuchado a adolescentes hablar de Cristo con una desfachatez tremenda. Y lo que acabamos de leer a lo largo de la palabra de Dios es que el Señor es todopoderoso. El cielo entero se dobla delante del Señor Jesús. Y nosotros vamos atrás. Eso es precioso también. Por eso dice el Señor, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? Hay gozo. Levanten la puerta que viene un pecador que se arrepintió. Esto es precioso, cómo el Señor nos va iluminando y nos va mostrando esa obra preciosa. Así que con mucha gratitud al Señor por su palabra, vamos a terminar acá y vamos a rogarle que nos ayude a velar, no solo por nuestra propia experiencia personal, sino como decíamos también con la hermana, que despierte los dones para estar atentos, que no se nos pasen por alto todas las cosas que nos llegan. Tenemos que ser celosos también de lo que se nos enseñó y de lo que está en la palabra. Que el Señor nos bendiga.